la computadora. Ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar con ggplot. Iniciamos cargando la librería ggplot2 y vamos a trabajar primero con una con nuestro objeto msslib. Déjenme ver si solamente con esto lo carga. Ok, ya lo cargó. Si se fijan, este mslib es un conjunto de datos que ya viene precargado en R. Bueno, en realidad cuando cargas algunas librerías, lo descarga para que lo puedas trabajar. Entonces vamos a empezar trabajando con mslib, que es la tabla de los mamíferos que habíamos platicado ya el otro día, que tiene el nombre del mamífero, su género, y que te indica el número total de tiempo que duerme, el número total de tiempo que está en REM y los ciclos de sueño. Entonces, para quizá lo primero, imagínense que es nuestro primer acercamiento, entonces lo primero que quiero ver es cuál es la dimensión de esta tabla. Entonces voy a utilizar un DIM, tiene 83 renglones con 11 columnas. Y si quisiera conocer de qué cosas habla esta tabla, mslib me indica el nombre, género, la alimentación, el orden, la conservación, ¿ok? Entonces son las mismas cosas que hemos platicado ya que tiene esa gráfica. Entonces vamos a hacer nuestra primera gráfica. Vamos a suponer que queremos visualizar cuál es la relación que existe entre el número de horas que duerme un mamífero y el peso del mamífero. O sea, ¿será que los animales con mayor peso duermen más tiempo? Entonces voy a utilizar mi ggplot para indicar el objeto que quiero graficar, los datos que quiero graficar. En este caso, quiero graficar EMS-SLIP. ¿Ok? Y luego, ¿cuál es la estética? AES. En la estética le voy a decir que en el eje de las X quiero graficar el body wall type, el peso, y en el eje de las Y quiero graficar el total de horas que duerme. Y esa es la manera en que quiero que se vea. Ahora, la geometría es qué es lo que quiero, cómo quiero representar esos datos. Entonces, la geometría la voy a solicitar en este momento como puntos. Quiero que me grafique cada XY como un punto. Y ejecuto. Aquí es importante que tengan abierto de buen tamaño esta área que es donde se va a desplegar la gráfica. Entonces, quiero depth, apply data. mslib as x igual a body wall type, y igual a sleep total, geom point. No sé por qué me está sacando esto en el método de con la clase null. A ver, lo voy a poner primero. Pero
a mí me da otro error, perdón. ¿Qué error te Perdón. da? A mí sí me salió el plot, pero le di espacio en Home Point. Sí, creo que tienes que abrir más. Es ese espacio, ¿verdad? Elia, a ti te faltó una N, es point. Sí, ya la vi, gracias, Vero. Ok, sí. Sí, eran los espacios. Entonces, les decía, hay un error que también luego marca cuando esta zona de despliegue de las gráficas es muy pequeñita, te dice que no puede desplegar porque no le cabe la gráfica en esta parte. Pero eso se soluciona simplemente haciendo más grande la gráfica. Entonces, bueno, aquí ya me salió el peso del cuerpo versus el tiempo total de sueño. Y vemos que efectivamente, bueno, más bien yo había dicho que posiblemente los cuerpos más pesados dormían más y parece ser que no es así. Tengo a alguien que pesa más de 6.000 kilos y duerme muy poquito tiempo, duerme menos de 5 horas. Y en cambio, organismos que son muy pequeñitos, que pesan muy poquito, duermen muchísimas horas, ¿no? Entonces, más bien no hay no tiene que ver entre más pesado, más sueño, sino es una relación inversa. Y con una sola gráfica yo pude obtener mucha información de mis datos, ¿no? Ahora, yo puedo también haber hecho esto utilizando eh, unos, un símbolo que me permite utilizar como tuberías, así como los pipes de Unix, aquí también hay unas tuberías que yo puedo trabajar de esta manera. Le puedo poner mslib por ciento mayor que por ciento. Fíjense, estoy mandando el contenido de la tabla hacia la siguiente instrucción y la siguiente instrucción es la elaboración de la gráfica. Como yo ya le dije con qué objeto quiero trabajar, que es el equivalente a este data, entonces solamente me resta especificarle la estética. Entonces, si yo pongo ya solo la parte de la estética, vuelvo a señalarle que X lo quiero con el peso del cuerpo y la Y la quiero con el tiempo total de sueño y la geometría la quiero con montos. Entonces vuelvo a ejecutar. Y me dice que no encuentra este símbolo porque tengo que cargar el library, me falta esa Está en Deplir. Deplir. Entonces tengo que poner library Deplir. Deplir. A ver, voy a ir acá. Es sin la I, nada más es Deplir. Deplir. Perdón. Ok, entonces vuelvo a mi instrucción de acá para utilizar el pipe y el resultado vuelve a ser el mismo, ¿ok?
Ok, entonces, ¿qué sucede si quitamos la geometría de alguna de las instrucciones anteriores? O sea, ¿qué pasa si yo repito, por ejemplo, esta última instrucción, pero le quito la geometría? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues la tablita sin valores, ¿no? Exactamente. Él ya sabe qué quiero poner en el eje de las X, qué quiero poner en el eje de las Y, que quiero hacer una gráfica, pero como no le dije de qué manera quiero representar los datos, pues solamente llegó hasta esa parte, ¿no? Entonces, cuando tú agregas este geoPoint, le estás indicando de qué manera quieres graficar los datos. Entonces, en el ejercicio 1, bueno, esto hace suponer que hay varias geometrías. Vamos al ejercicio 1. Déjenme ver si tenemos todos los datos. Dice, modifica el ejemplo anterior de manera que en la figura se muestre la relación entre el tamaño del cerebro del animal y las horas que permanece despierto. Entonces, el tamaño del cerebro está en una variable que se llama Brain WT y el tiempo que permanece despierto está en awake. Es posible que esta instrucción marque error por los valores nulos. Si es así, necesitas filtrarlos y para ello puedes utilizar isNA. De los datos de DNASA que vienen en la base de datos de R, explore los datos del data frame, cuántas columnas y cuántos renglones tiene, qué describe cada dato, grafique la densidad en el eje de las Y versus la concentración en el eje de las X. Entonces, si gustan, vamos a dar 10 minutitos para hacer este ejercicio 1. ¿Les parece?
La grabación, que se me había olvidado. Entonces, para la respuesta a la práctica, se recomienda tomar la tabla SLIP y previo a la graficación, mandarlo a un proceso de filtrado. ¿Se acuerdan que cuando vimos DeepLear vimos una función que se llamaba filter que me permitía filtrar elementos? Mi criterio para filtrar en este momento va a ser la negación de si son nulos. Entonces, si tiene un valor nulo la variable Brian Wald Type, entonces no lo consideres. O sea, si es nulo, me va a dar a regresar un verdadero, pero si no es nulo, me va a regresar un falso. Entonces, si yo niego un falso, me va a dar un verdadero. Por lo tanto, solo me va a regresar los valores que no sean nulos. ¿Ok? No sé si quedó claro para todos eso. Y esa tabla filtrada es la que voy a mandar a mi ggplot. Y como ya le estoy mandando los datos, entonces solamente me resta definirle la estética. Entonces en la estética le voy a decir que la variable X es el Brian Wald Type, Brian Wald Type, y en la Y, awake. Y lo único que me resta es definir la geometría. Geom point. Voy a hacer esto un poquito más para acá y un poquito más para acá para que se vea completo, ¿ok? Y ejecuto. Ay,
Me dice que el objeto bind WT no fue encontrado. Eso significa que lo escribí mal. En realidad es Brain Wild Type. Brainwt. Ajá, ahí está bien escrito. Ay. Ok, Brain Wild Type. Hay que checar que esté bien escrito el objeto. Y hay que checar Brain. Ajá, aquí ya ejecutó la gráfica. Pero no me la desplegó. Ah, ahí va lento, pero ahí va. Ok. El resultado de la gráfica es exactamente el mismo, aparentemente, pero ya no le causó conflicto, ya no nos puso ese warning de que le incomodaban los valores nulos. No sé si ya corrió. Elia, tú ya tienes tu gráfica. Hay que checar que esté bien escrito y a lo mejor poner algunos espacios, aunque se queja del Brain WT, pues aparentemente está bien escrito. Ah, Sí, ya lo busqué y no me da, bueno, me da la misma tabla anterior, entonces no sé si realmente lo está haciendo otra vez bien y me marqué error. ajá, a lo mejor es un espacio o una coma por ahí. Filter 3. Ajá. Ok, voy a copiar esta instrucción en el chat y la pones en tu sesión y me dices, ¿no? Sí, Vero, gracias. Debe ser una cosilla ahí medio despacio, una cosa así medio bizarra. Entonces, el inciso 2 dice que trabajemos con una base de datos que viene incluida en R que se llama DNASA. Entonces, para invocarla, le voy a pedir la dimensión. Voy a preguntar por la dimensión de DNAC. Dice que es una tabla que tiene 176 renglones y 3 columnas. Y si quisiera saber la descripción de lo que contiene, puedo utilizar la función help de NEACE y preguntarle. Entonces dice que es un ELISA 6 of DNAC. Es un data frame que tiene 176 renglones y 3 columnas de datos obtenidas durante el desarrollo de un experimento de ELISA para proteínas recombinantes en cerumen de rata. Entonces, bueno, eso es lo que contiene esta tabla. Y lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio es que hiciéramos la gráfica de la concentración contra la densidad. Entonces voy a pedirle un GEAD para ver cómo se llaman los títulos de esta tabla. Y es corrida, concentración y densidad. Ok, pues quiero concentración contra densidad. Entonces pongo DNAC, se lo mando a ggplot, a S, y la estética va a ser que la X voy a poner la concentración y en la Y voy a poner la densidad, density. Creo que me volé un paréntesis, ¿sí? Este paréntesis cierra el ggplot
Y ahora pongo la geometría, que va a ser en puntos. ¿Ok? Y esta es la gráfica que se obtiene. ¿Ok? Es como que sí hay una relación entre la concentración y la densidad. Conforme va aumentando la concentración, va aumentando la densidad. ¿Ok? Bueno. Pero digamos que estas gráficas que hemos creado nos han permitido comparar dos variables. Pero realmente cuando nosotros trabajamos con la estética de una gráfica, esta parte de AES, dijimos que no solamente podíamos definir qué datos tomaba para cada uno de los ejes, sino también la forma o el color o el tamaño de lo que queremos graficar, y a eso le llamamos levels. Entonces, por ejemplo, yo puedo querer cambiar la estética de los puntos en términos del color. Entonces voy a hacer otra vez la gráfica de MSlip, pero esta vez lo voy a mandar. Bueno, primero voy a filtrar, voy a tomar el color del tipo de alimentación. Quiero volver a graficar el tamaño del cuerpo contra el tiempo total de sueño, pero quiero involucrar también qué tipo de alimentación tienen. Entonces, como la alimentación tiene nulos por ahí, primero voy a filtrar para que en esa variable no haya nulos. Entonces voy a trabajar solamente con aquellos registros donde esté definido el tipo de alimentación. Y eso es lo que mando al ggplot. Y la estética de la gráfica va a ser en el eje de las X, el body wall type, y en el eje de las Y voy a poner el tiempo total de sueño. Y además, fíjense, estoy dentro de este mismo paréntesis de la estética, pero voy a poner que el color sea definido por la variable body. Y ya solo me resta definir la geometría geom point. Aquí es importante que cuando hice el cambio de línea dejé en la primera parte este más, porque si no lo interpreta como que ejecute la instrucción. Con este más sabe que falta algo más y recibe la geometría. Entonces, aquí yo puedo ver que, bueno, en realidad el tiempo total de sueño parece que no tiene mucha relación, o no siempre, con el tipo de alimentación, porque tengo todos los colores distribuidos a lo largo de toda la gráfica, aunque sí puedo ver que los organismos más pesados son herbívoros. Entonces definitivamente tenemos que comer más carne. Si logran ver un gato trepador ahí, está intentando huir de mi casa, pero ni modo, no le vamos a dejar salir. Imagínense que yo quisiera cambiar el color, por ejemplo, en lugar de utilizar la alimentación como color, dijera, yo quiero ver todos los puntitos en color verde. Entonces, posiblemente a mí se me ocurriría poner blue. Blue, no estoy segura, pero creo que se pone todo con minúsculas. Sí, es todo con minúsculas. Y espero un momento para ver el resultado. Y este azul se ve un poco rojo. ¿Por qué? Porque en realidad aquí en la parte de la estética yo hago una relación con respecto a variables. Y blue no es una variable de mi grupo de datos que estoy graficando. Blue es una característica de la geometría. Entonces, si yo quiero que los colores aparezcan en azul, esta parte de color blue debería de ir
en la parte de la geometría. Si lo pongo de este lado y vuelvo a ejecutar, ahora sí, ¿ok? Entonces, a veces las indicaciones, cuando no funcionan, es que no las estamos dando en el lugar donde deben darse. Así como yo puedo cambiar el color, puedo cambiar el tamaño y la forma, incluso la transparencia. Por ejemplo, vamos a cambiar ahora el tamaño de los puntos en función del peso del cerebro. Entonces voy a incluir aquí en la parte de la estética el peso del cerebro, el tamaño de las bolitas lo quiero hacer en función del peso del cerebro. Entonces, a mayor peso me tendrá que poner más grandes los puntitos. Blind, wild type, si lo escribí bien. Y también quiero seguir incluyendo lo del color en función de la alimentación. Y como voy a poner el color en función de la alimentación, pues este color de acá lo elimino para que no vaya a generarme conflictos. Y ejecuto. Bore no se encuentra. Ok, aquí dice que tuvo que removerme puntos que estaban perdidos. Entonces ya el tamaño del punto va en función del peso del cerebro. Y fíjense cómo a mayor peso de cuerpo también tengo un mayor cerebro. Aunque aquí hay algunos individuos con eh, tamaños de cuerpo muy pequeñitos, pero tamaños de cerebro en proporción más grandes que su cuerpo, ¿no? Pero aquí hay varios puntos encimados, entonces como que puedo estar perdiendo información. Entonces quizá me convendría poner un nivel de, de, de transparencia en esos círculos, o sea, no dejarlos tan sólidos. Y para agregar un nivel de transparencia se hace a nivel de la geometría y se utiliza una variable que se llama alfa, que indica el nivel de transparencia. Si yo le pongo 0.5, estoy pidiendo que tenga como la mitad, o sea, en la escala de 0 a 1 se pone la transparencia, entonces 0.5 sería como la mitad de la transparencia. Ok, estamos esperando a que salga. Elia, tú pusiste la instrucción dim m sleep, o sea, quisiera ver que esté bien cargada tu tabla porque los errores que te está marcando tienen que ver con el nombre de los objetos. Miren, no sé si alcanzan a ver, pero aquí ya mis círculos están transparentes. Voy a hacer ligeramente más grande para darle Pues prioridad. hazle un zoom a la gráfica, ponle el zoom arriba y ya te hace la gráfica. Ah, claro. Ah, y así ya no pierdo. Sí, muchas gracias. Entonces voy a regresar esto a su tamaño. Y aquí es donde lo voy a hacer. Eso es para que sea más protagónico. Exacto. Y ya vieron cómo los circulitos se ven más transparentes y ahora es más evidente. Wow, creo que me pasé. Bueno, pero los que quedaron encimados, sí lograron ver que ya tenían cierto nivel de transparencia. Entonces, por un lado, tengo la parte del cerebro, el tamaño de los círculos
va en función del tamaño del cerebro, aunque quisiera remarcar aquí el hecho, si se acuerdan, el cerebro es una variable continua. Entonces, en realidad no es que tenga cerebros pesando 1, otros 2, otros 3, 4 o 5. Había cosas de 2 punto algo, 3 punto algo, pero cuando tú utilizas este tipo de variables categóricas al momento de graficar, lo que hace es agrupar, ¿no? Y entonces todos los que estén alrededor de 1 van de este tamaño, todos los que están alrededor del 2 de este tamaño y así sucesivamente. En cambio, los que son de cadena de string, que son factores, pues muy fácilmente los traduce un color, una característica. ¿Ok? Y bueno, para solucionar este mensaje, nosotros removimos los tipos de alimentación que eran nulos, pero no removimos la otra variable que era el peso del cerebro que también tenía nulos. Entonces, lo que tengo que hacer es agregar, además de filtrar por alimentación nula, tengo que filtrar y es nulo el cerebro. Brain wild type. Lo escribí mal. Brain wild type. Y con eso voy a evitar el warning, que no es un error, es un warning. ¿Ok? Y por último, o sea, ya aumenté, déjenme poner esta gráfica, voy a bajar el ggplot para acá, para hacer evidente que puse el tamaño ligado al peso del cerebro, el color ligado al tipo de alimentación, e incluso podría, en lugar además del color ligado al tipo de alimentación, podría agregar una forma, que también la forma, hasta ahorita todos han sido circulitos, pero yo puedo elegir distintas formas. Y ahora le voy a decir que la forma esté ligada también al tipo de alimentación. Ok, y entonces fíjense que me puso rectángulos, círculos, cuadrados, signos de más. ¿Cuántas formas distintas puede poner? Bueno, les voy a poner aquí. Estos son los distintos símbolos que tienen asociadas las formas en las gráficas de R. Entonces, por ejemplo, si ustedes le ponen que la forma sea un 0, les va a poner cuadrado, un 1 es un círculo. Hay un círculo hueco, por decirlo de algún modo, y un círculo relleno. Un signo de más, un signo de por, un rombo, una estrella, etcétera. Cada uno de estos representa un símbolo distinto. Entonces yo tengo 26, 27, 28, 29 símbolos distintos que se pueden utilizar en la graficación de R. ¿Okay? Y bueno, aquí viene otro ejercicio de la gráfica que realizamos con los datos de DNASA. Cambia el color de los puntos con base en la columna run. Además, coloca un símbolo distinto al punto y cambia la transparencia a punto 4. Entonces, les pregunto, ¿quieren que tomemos 10 minutitos para hacer este ejercicio o prefieren que continuemos viendo
más material y ustedes hacen esto de tarea. Déjenme borrar las respuestas, por favor. Entonces, símbolo menos menos significa quiero hacer el ejercicio, quiero 10 minutitos para hacer este ejercicio con calma, y más más significa continuemos viendo más material y el ejercicio 2 se quedará de tarea. ¿Ok? Ok. Bueno. Y Sipani, ¿qué opina? Bueno, la mayoría opinan que continuemos viendo el material. Entonces, continuemos. Esto se quedaría de ejercicio. Vamos a empezar a ver ahora gráficas de línea. Para hacer una gráfica de línea, nosotros habíamos estado utilizando GeoPoint para una gráfica de puntos. Si en lugar de GeoPoint pongo GeoLine, pues entonces lo que voy a obtener es una gráfica de línea. Vamos a ponerlo aquí en mi sesión de RStudio. Entonces trabajo con mi gráfica Slip. Utilizo el pipe para mandar filtrar aquellos símbolos, aquellos campos donde el bore sea nulo, los va a eliminar y solo me va a dejar los que sean distintos del nulo. Y esa gráfica filtrada la mando a graficar con ggplot, donde voy a poner en el eje de las X el peso del cuerpo, wall type, y en el eje de las Y el tiempo total de sueño, el sleep total. Y el color lo voy a asociar con el tipo de alimentación. Pero esta vez, en lugar de puntos, quiero utilizar una geometría de líneas. Dice que tengo una coma inesperada. Es filter, cierra y cierra. ggplot, y cierra aquí. Body white type, sleep total, color. Body, esta es la que. Body white type. No creo que sea esto, pero le pongo espacios. No. ggplot X igual geom_line. Ajá, es igual. Es AE solamente. Ok. Entonces, si se dan cuenta, sí es un poco quisquilloso en cuanto al manejo de los símbolos. Y ahora le vamos a dar un pequeño tiempo para que despliegue. Y ahora me hizo la gráfica, pero en lugar de ponerlo con puntos, lo puso con líneas. Y yo puedo agregar más de una geometría a la misma gráfica. Por ejemplo, esto mismo que tengo aquí, además de las líneas, yo le puedo decir que quiero que me agregue también la geometría de los puntos.
Y si se fijan, los puntos los puso del mismo color que o sea, hizo estos puntos que yo agregué a la gráfica, los puso sobre la gráfica que ya tenía las líneas. Y a lo mejor quisiera yo manejar el color de las líneas con respecto a una variable y los puntos en otro color. Entonces, puedo regresar, bueno, puedo generar esta misma gráfica, pero lo voy a dejar hasta aquí. Voy a cerrar aquí esta parte y en la geometría de la línea voy a describir la estética del color igual al tipo de alimentación y aparte la geometría de los puntos. Y entonces los puntos permanecen en negro y las líneas están asociadas al tipo de alimentación. Vamos a hacerle un zoom para ver más claramente esta gráfica. ¿Ok? Y pues me da otro tipo, otra manera de visualizar las gráficas. Dice Sipani que no me escucha bien. ¿No me escucho bien yo? ¿Me estoy entrecortando? ¿Cómo me escuchan los demás? ¿Me pueden poner? De repente se corta, Vero. A mí también me pasa. Ok, Pero en general bien. Sí. ok. Pero sí, yo creo que es el internet de todos en general. Que está, a veces fluctúa el mío, a veces fluctúa El nuestro, ajá, porque yo... Ajá. Uy, ok. Pues si gustan, yo creo que con esto hemos avanzado suficiente. Ya solamente nos faltan ver gráficas en distintos paneles. Y yo creo que la siguiente sesión terminaríamos de ver las gráficas. Y si quieren, hay algo que no estaba puesto en el temario, pero si quieren, podemos hablar un poquito de cómo hacer páginas HTML a partir con R, o sea, con código. Estas presentaciones como la que usamos en la mañana para la lectura de los archivos, la hice desde una sesión de R utilizando el NIC, que te permite trabajar con una cosa que se llama Markdown. No sé qué tanto les sirva a ustedes esto de generar presentaciones HTML desde R, como para mostrar sus resultados Bueno, puedes generar HTML, también puedes generar PDFs. De hecho, las gráficas también las puedes salvar en distintos formatos. Esas son de las cosas que vamos a ver la próxima sesión. Entonces, si nos queda tiempo, vemos cómo guardamos en PDFs y cómo podemos generar presentaciones HTML. ¿Quiénes aquí estarían interesados en esta parte? Déjenme borrar. Pónganme palomita los que tienen interés en que veamos cómo generar HTML desde R. Y pónganme mayor los que preferirían mejor ver más cosas de grafos. Que empleemos el tiempo en ver otras características, cómo mover los títulos en el gráfico, quizás eso les resulte más útil, ¿verdad? Pero no sé, ustedes díganme. Sí, ok. Entonces... ¿No se pueden las dos, Vero? Chances mucho, pero... Yo les platico de todo, pero el asunto son los tiempos.
Entonces voy a dejarlo de HTML integrado con el material. Bueno, de hecho está integrado con el material. Si tenemos tiempo de verlo todos juntos, pues lo vemos. Si no, ahí se queda el material y quien esté interesado puede echarle una mirada y incursionar en ello. Obviamente, si alguien tiene dudas, puede preguntar de las partes que vimos todos juntos y de las partes que quedaron en el material y que no vimos. ¿Ok? Entonces, nada más recapitulando, quedó una sola práctica agregada, ¿verdad? Para ponerla en el material, que era hacer la gráfica con los datos de DNASA que viene en la base de datos, hacer una gráfica, no es cierto, esa no, espérenme. De la gráfica que realizamos con los datos de DNASA, cambia el color de los puntos con la base de la columna RUM. Además, coloca un símbolo distinto al punto y cambia la transparencia a punto 4. Ese es el ejercicio de las gráficas. Y a ese, si me permiten, le voy a agregar otro más que sea de este ejercicio que acabamos de hacer ahorita, es intercambia el orden de las capas de los puntos y líneas del ejemplo anterior. O sea, nosotros pusimos GeoLines y luego GeoPoints. ¿Qué pasa si pido primero el GeoPoints y luego el GeoLine? Y modifica el tamaño y el color de los puntos en la capa puntos de la gráfica anterior. ¿Ok? Entonces, esas dos preguntas irían en la práctica de grafos, si todo el mundo está de acuerdo. No sé si hay preguntas. Ya no encuentro. Acá está. Comentarios. Yo espero esta semana terminaríamos lo de gráficos, o sea, todo lo que es esto de la introducción a R, y la próxima semana empezaríamos ya con expresión diferencial contigo, Leti. Sí. Creo que es antes algo de bioconducto, pero bueno, lo reviso. Ok. Ok, pero calculo yo, o sea, el pronóstico es que todo mayo nos iba a llevar viendo R y con esa parte terminaríamos, o sea, en la medida de lo posible, de aquí al 31 de mayo, que es la próxima semana. Sí. Tú, bueno, como cuántas clases, bueno, nos avisas el martes cuántas clases serían, ¿no, Leti? Para, oigan, ¿cuándo termina formalmente su semestre? Yo todavía no sé ver cuándo tengo que entregar así ya el final. Voy a ver con esta PAME. Ok, porque a mí me parece, tengo la impresión de que su semestre debe terminar la primera o segunda semana de junio. Entonces, después de lo de expresión diferencial en R, nos quedaría 1 o 2 semanas para estos temas que tú ibas a ver, ¿no, Luciana? De metagenómica o algo así, no me acuerdo qué. Sí, era metagenómica, pero bueno, pues no sé si lo seguimos aquí en este curso. O sea, pues depende de si les interesa. Y de los tiempos, ¿no? Ajá, y de los tiempos. Entonces, porque bueno, pues son cosas que ya les he dado a la mayoría. Frida no lo va a ocupar, no sabría si Elia y Jonathan lo ocuparían. Entonces, bueno. Hola, pues de ocuparse se ocupa, ¿verdad? Pero bueno, claro, es ajustarse a los tiempos, a lo que ustedes decidan. Entonces, si no, después te hacemos la invitación para un cursito, si ya todos los demás vieron, y pues más enfocado para los rumbos del sur.
Gracias. Me parece, me gusta más esa propuesta porque de esa manera también ya no nos agotamos demasiado, o sea, hemos estado en esto ya un par de meses, 3 meses, y si terminamos solamente con lo de expresión diferencial, estaríamos sobre prácticamente 3 meses y medio, 4 meses, que yo digo que es un tiempo suficiente para un curso, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Entonces, me parece muy bien. Lo dejamos entonces como el tema final, lo de expresión diferencial. Y ya luego nos ponemos de acuerdo o se ponen de acuerdo y nos invitan más bien ustedes a nosotros para el curso de Luciana, ¿no? Sale. Claro que sí, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues que estén todos muy bien. Le voy a poner al último práctica de grafos y ya en cuanto ustedes lo tengan, lo van subiendo, ¿les parece? Sí, pero Muy bien. Está bien, Vero, gracias. No, gracias a ustedes. Mm.